En esta ocasión le vamos a hablar sobre los sistemas gestores de base de datos. Los contenidos que se van a estar viendo en el presente video serán objetivos de los sistemas gestores de base de datos, ventajas y desventajas de los sistemas gestores de base de datos, sistemas gestores de base de datos más utilizados, arquitecturas de los sistemas gestores de base de datos y criterios para elegir el sistema gestor de base de datos. Primeramente empezaremos por definir qué es un sistema gestor de base de datos. Y podemos decir que es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Una base de datos no es más que un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego encontrarla y utilizarla fácilmente. Claro, todo esto de forma sistemática. El propósito general de un sistema gestor de base de datos es manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de información almacenada en una base de datos, que pronto se convertirá en información relevante para un usuario o una organización. Como podemos ver en el cuadro, en la imagen, un sistema gestor de base de datos actúa entre un usuario y una base de datos. Dependiendo de lo que el usuario, de la consulta que haga el usuario, el sistema gestor conectará con la base de datos y traerá toda esa información al usuario de acuerdo a las especificaciones que le haya dado este mismo. Ahora hablaremos sobre los objetivos de los sistemas gestores de base de datos. Y uno de ellos es la abstracción de la información. Nos dice que ahorra a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. O podemos decir que elimina características muy específicas para ir a características más generales. La abstracción de la información se divide en tres niveles: nivel físico, nivel conceptual y nivel de visión. El nivel físico es el nivel más bajo de la abstracción. En este nivel se describe o se detalla la forma en cómo se guarda o se almacena los datos en los dispositivos de almacenamiento, como pueden ser los discos duros. El nivel conceptual, esto generalmente es utilizado por los administradores de la base de datos, quienes son los que deciden qué información se va a guardar en la base de datos. Y por último, el nivel de visión. El nivel de visión ya sería el nivel más alto de la abstracción, que no sería nada más que lo que el usuario final puede ver ya de un sistema ya terminado. Otro objetivo es la independencia. Consiste en la capacidad de modificar el esquema de una base de datos sin hacer cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Aquí también se divide en independencia lógica e independencia física. La lógica principalmente nos permite la ampliación o reducción de base de datos. Y la independencia física principalmente se centra en cómo se almacenan los archivos o cómo es la reorganización de los archivos. Por ejemplo, cuando se mueve datos de un disco A a un disco B, esto no puede afectar para nada en la vista del usuario final, porque decimos que son elementos de independencia. Tenemos también la consistencia. Ayuda a que aquella información que se encuentra repetida se actualice de forma simultánea o de forma automática. O dicho de otra forma, podemos decir que si dicha información se encuentra duplicada, el sistema reconoce esta redundancia y es el propio sistema que se encarga de garantizar que todas las copias se mantengan consistentes. Y la seguridad, como cualquier otro sistema, es muy importante. Los sistemas gestores de base de datos deben garantizar que la información se encuentre segura de permisos a usuarios que no tengan nada que ver con los datos requeridos. También tenemos el manejo de transacciones, que nos permite tener una transparencia adecuada
de las acciones concurrentes a una base de datos. El tiempo de respuesta. Claro, lógicamente necesitamos que minimizar o optimizar el tiempo que un sistema gestor de base de datos demora en proporcionar la información solicitada y almacenar los cambios realizados. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre las ventajas que tienen los sistemas gestores de base de datos. Ventajas y desventajas de los sistemas gestores de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos, el pilar de todas las bases de datos, presentan varias ventajas y puntos fuertes, aunque como cualquier otro software, también tienen algunas desventajas, como se puede ver en la siguiente lista. Ventajas de los sistemas gestores de base de datos. Gestión fácil de grandes conjuntos de datos, lo cual nos permite tener un gran control al guardar grandes datos y que estos no se pierdan o se estropeen. Acceso sencillo y eficaz a los datos almacenados. Ayuda en el momento de buscar y consultar cualquier dato de manera rápida, efectiva y sencilla. Gran flexibilidad, integridad y consistencia de los datos. Control de acceso del usuario. En este punto tenemos la seguridad y la protección de los datos. Alta disponibilidad. Desventajas de los sistemas gestores de bases de datos. Inversión inicial relativamente elevada, incluidos costes de hardware adicionales. Bastante menos eficaz para el software especial. Se requieren empleados cualificados. Se necesita personal especializado en el uso de los sistemas gestores de bases de datos o bien administradores de bases de datos. Mayor vulnerabilidad por el hecho de centralizar los datos. Sistemas gestores de base de datos más utilizados. De entre los numerosos sistemas gestores de base de datos que existen, estos son los más populares. Microsoft Access. Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete ofimático denominado Microsoft 365, sucesor de Embed Basic. Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de base de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar datos de otras utilidades como Excel, SharePoint, etc. La aplicación permite recopilar información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música, videojuegos, etc. Además de ser muy sencilla de utilizar, es un programa para guardar información importante en diferentes casos. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es Transact SQL, una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico. La primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor y las siguientes nombres específicos. MySQL. MySQL se cuenta junto a Oracle y Microsoft SQL Server entre los sistemas de gestión de base de datos relacionales más populares a escala mundial. El software desarrollado en 1994 por la empresa MySQL AB cuenta hoy en día con el patrocinio de Oracle Corporation y se comercializa bajo un sistema de licencias dual. Asimismo, además de la edición Enterprise propietaria, Oracle ofrece una versión de código abierto con una licencia GPL. Oracle Database. Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo objetivo relacional desarrollado por Oracle Corporation. Su dominio en el mercado de servidores empresariales había sido casi total hasta que recientemente tiene la competencia del Microsoft SQL Server y de la oferta de otros con licencia libre como PostgreSQL, MySQL o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo GNU Linux. Continuando con la exposición, nos dirigimos al tema de arquitectura del sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es una colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. Una de sus características fundamentales es su nivel de abstracción.
ocultando así detalles de almacenamiento que para el usuario final no suele ser necesario conocer. En 1975 el comité de Ansys-Spark propuso una arquitectura de 3 niveles para los sistemas gestores de base de datos, cuyo objetivo principal era el de separar los programas de aplicación de la base de datos física. Esta arquitectura es el esquema de una base de datos que se define en 3 niveles de abstracción distintos. No obstante, no todos los sistemas de gestión de base de datos se separan en 3 niveles. Algunos de ellos se incluyen en los esquemas dentro de otros, pero sí son soportados. Comenzando por el primer nivel, cual es el nivel interno o físico. Este es el nivel que define el formato de almacenamiento físico de los datos. Este esquema se especifica con un modelo físico y describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos, los archivos que contienen la información, su organización, los métodos de acceso de registros, los tipos de registros, la longitud, los campos que lo componen, etc. Lo que quiere decir que es el nivel de abstracción más bajo en la definición de una base de datos, que hace referencia a la utilización de diferentes tipos de recursos de almacenamiento del computador para la organización física de los datos en el mismo. El siguiente nivel es el nivel conceptual. El nivel conceptual es el núcleo de la base de datos y en el que se definen sus características, objetivos y capacidad de almacenamiento de información. Este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento, representando la información contenida en la base de datos. Es decir, que el diseño que se realiza a partir de los requisitos del sistema de información, conceptos que se utilizan para ayudar a las personas a conocer, comprender o simular un tema que representa el modelo. El siguiente nivel es el nivel externo o de visión. Este nivel permite definir la información a los que pueden acceder, como son los usuarios o aplicaciones de una base de datos. Es el más cercano al usuario. Describe la estructura lógica de la vista de una base de datos, que necesita una o varias aplicaciones concretas, en las que el usuario lo maneja. Aquí podemos observar una imagen donde representa la arquitectura de la base de datos. Esta arquitectura describe los datos de los 3 niveles de abstracción, como lo es el nivel interno, que es la parte tangible de los datos, el nivel conceptual, que es la parte lógica del sistema, y la parte externa, que es aquel que maneja los usuarios. El sistema de gestión de base de datos debe de transformar cualquier petición del usuario a una petición expresada en términos de esquema conceptual, para finalmente ser una petición expresada en el esquema interno que se procesará sobre la base de datos almacenada. Independencia de datos. La independencia de datos se puede definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Se puede definir dos tipos de independencia de datos, como lo es la independencia lógica y la independencia física. La independencia lógica tiene capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirlo. Ocurre cuando se modifica el esquema conceptual sin afectar al resto de los esquemas. Básicamente, se modifica el esquema conceptual cuando cambian las características de los datos a almacenar. La independencia física es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta, dado que la independencia física se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Esta se representa cuando es posible la modificación del esquema físico sin afectar a los esquemas restantes. Las principales razones para llevar a cabo una modificación del esquema físico serán un ajuste en el hardware de almacenamiento o una redistribución de datos en él. Pasando con los temas, vamos a ver criterios para elegir un sistema de gestión de base de datos.
Para elegir un sistema de gestor de base de datos correcto, los usuarios también deben de tener en cuenta los siguientes puntos. El primer punto, que sea fácil de usar. Asegurarse de que el sistema sea fácil de usar para todos los miembros del personal que van a utilizarlo. Por ejemplo, en algunas empresas tendrán que utilizarlo programadores, personal de tecnología y la gente de marketing. Por eso es indispensable elegir un sistema de gestor de base de datos que sea fácil utilizarlo para todos los que los vayan a utilizar. Segundo punto, la seguridad de los datos. La seguridad de los datos es un aspecto integral en la implementación de la base de datos. Toda información, tanto personal como de negocios, debe tener un carácter confidencial y debe estar almacenada de forma segura y protegida de robo o pérdida. Tercer punto, la funcionalidad. Asegurarse de que todos los módulos que están disponibles en el sistema de gestión de base de datos cumplen los requisitos de tu necesidad. Al menos debería tener la consulta de análisis de los resultados, estrategia de predicción, optimización de los datos, capacidad de modelado y segmentación de datos, y filtrar y extraer datos. Cuarto punto, capacidad de integración. Asegurarse de que tu sistema tiene la capacidad de integrarse con nuevos sistemas. Quinto punto, soporte y desarrollo. Asegurarse de que existe un plan de desarrollo para el software seleccionado, de modo que puedas estar seguro que a medida que aparecen nuevas tecnologías, crecerá con ellas. Asegurarte de que vayas a recibir las actualizaciones mientras utilizas el software. Sexto punto, escalabilidad. Asegúrate de que el sistema de gestión de base de datos seleccionado tenga la capacidad de crecer con tus datos y con tu negocio. Séptimo punto, coste e idoneidad. El coste es un factor importante, pero debes asegurarte de que tu decisión esté basada sobre todo en el sistema de gestión de base de datos que sea adecuado a tu negocio. Que algo que estés comprando barato te salga caro en el futuro por sus actualizaciones. Muchas gracias por su atención.